Ok, jóvenes, ¿qué tal? Hoy día en Historia Universal vamos a aprender el título Los reinos germánicos. ¿Ok? La semana pasada habíamos visto cómo por diversos motivos el Imperio Romano se tiene que dividir en dos. ¿Ya? Y en aquellos años, los años finales del siglo IV, es decir, los años 395 exactamente cuando se divide el imperio por Teodosio, desde aquellos años empiezan, o desde un poquito antes incluso, empezaban a penetrar a las fronteras del Imperio Romano estos pueblos bárbaros, ¿no? Pero que esta penetración, que al inicio era hasta cierto punto pacífica, como un pacto entre los romanos y estos pueblos, se va a ver más profundamente esta penetración con la llegada a Europa de los temibles hunos liderados por Atila, el cual muere, pero dejó el daño en el sentido que estos pueblos bárbaros que penetraron Roma buscando refugio contra los hunos, se van a dar cuenta que el Imperio Romano Occidental, ya que había sido dividido el imperio entre Roma de Occidente y Roma de Oriente, estos pueblos bárbaros, sobre todo los de la rama de los indoeuropeos, se dan cuenta que este Imperio Romano Occidental era muy débil militar y económicamente. Y de eso se van a aprovechar. Entonces, estos pueblos bárbaros de la rama indoeuropeos, y para ser más específico, los germánicos, los que se ubicaron en Europa occidental, al ver la debilidad, la decadencia del Imperio Romano Occidental, se van a aprovechar y van a tomar el poder, van a conquistar el Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano Occidental, como recordarás, tuvo como primer emperador a Honorio, el hijo de Teodosio. Recuerda que Teodosio le da a Honorio el Imperio Romano de Occidente y a Arcadio el Imperio Romano de Oriente, también llamado el Imperio Bizantino. Ahora, el Imperio Romano Occidental, que nace con Honorio, luego de Honorio va a gobernar otros emperadores, pero ese Imperio Romano de Occidente, que ya convivía con estos pueblos bárbaros, finalmente en el año 476 después de Cristo, cuando gobernaba quien se convertiría en su último emperador, que se llamó Rómulo Augustulo, va a ser conquistado por uno de estos pueblos bárbaros. No te rayes, no te confundas. Aquí recuerda tres personajes. Uno, Teodosio, el que divide el imperio. El segundo personaje, Honorio, el primer emperador del Imperio Romano Occidental, obviamente hijo de Teodosio. Y el tercer personaje es Rómulo Augustulo, el último emperador del Imperio Romano Occidental. ¿Ok? No te confundas. Una cosa es Teodosio, el último emperador de Roma, cuando Roma era uno solo, y otra cosa es Rómulo Augustulo, que es después, que fue el último emperador, pero del Imperio Romano Occidental. Ahora, no vayas a creer que después de Honorio gobierna Rómulo Augustulo. No hubieron otros por ahí, pero no fueron muchos emperadores. Porque si te das cuenta, este Imperio Romano Occidental, que se inicia con Honorio, se fundó en el año 395, cuando Teodosio divide el Imperio Romano en dos. O sea, en el año 395 nace el Imperio Romano Occidental, el cual va a durar solamente 81 años. Porque si nace en el 395 y es conquistado en el año 476, le suma 76 más 5, suman 81 años. Solo 81 años duró el Imperio Romano Occidental. Porque reitero, en el 476 después de Cristo, cuando gobernaba Rómulo Augustulo, son conquistados por estos pueblos bárbaros. Ahora, este señor Rómulo Augustulo nada tiene que ver con Rómulo, aquel primer rey de Roma que fundó justamente la ciudad de Roma, el hermano de Remo, los que fueron amamantados por una loba, según la leyenda. No tiene nada que ver con ese, es otro Rómulo. Este es Rómulo Augustulo.
Entonces, cuando gobernaba Rómulo Augustulo al Imperio Romano Occidental, que estaba cada vez peor, estos pueblos bárbaros, uno de ellos se llamó el pueblo de los Érulos. Érulos era el pueblo bárbaro. El pueblo bárbaro de los Érulos, gobernado o reinado por Odoacro, va a vencer a Rómulo Augustulo y lo va a conquistar. Si yo te preguntase entonces, ¿el Imperio Romano Occidental fue conquistado por el pueblo érulo? ¿Y quién fue el rey de los érulos que venció a Rómulo Augustulo? Odoacro. Y eso ocurrió en el 476. Correcto. Ahora, estos pueblos, el pueblo érulo era uno de los tantos pueblos bárbaros de la rama germánica que ya estaban dentro de Roma Occidental. Y obviamente el Imperio Romano Occidental, cuando fue derrotado por los érulos, no iba a ser exclusivamente para los érulos, porque habían otros de estos pueblos bárbaros, los cuales, como un botín, se van a repartir lo que quedó del Imperio Romano Occidental. Y estos pueblos bárbaros van a constituirse en los llamados reinos germánicos, ¿sí? Y fueron los siguientes. Lo que hoy es Inglaterra, lo va a conquistar los anglosajones, ¿sí? Inglaterra viene de la palabra Angloterra, que significa tierra de anglos, así le llamaban los romanos, ¿sí? Entonces, a Inglaterra, que formaba parte, una parte, bueno, de Inglaterra formaba parte del Imperio Romano, se lo van a reclamar los anglosajones. La capital va a ser Londres, que hasta el día de hoy es la capital de este país, ¿no? El rey más importante de los anglosajones se llamó Egberto de Wessex. ¿Por qué este señor es importante? Porque antes de él, estos anglosajones en Inglaterra eran 7 reinos y él unificó los 7 reinos, ¿sí? Eso es lo más importante de los anglosajones que se establecieron en Inglaterra. Pero este reino germánico en Inglaterra, años después, va a ser conquistado por los vikingos. Eso lo vamos a ver más adelante. Un paréntesis para decirte, los que tienen ahí Netflix, creo que todos ustedes vean esa serie Vikingos. Ahí incluso sale Egberto de Wessex en una temporada. Pero obviamente como que distorsionan un poco la historia. Esta serie Vikingos es que es espectacular. Si te gusta ver sangre, busca ahí los vikingos, o si te gusta tanto la sangre, pues córtate la mano. Una broma, no lo vas a hacer, ¿ah? Bueno, entonces eso ocurre en Inglaterra con los anglosajones. Otra parte del Imperio Romano Occidental que va a ser conquistado es lo que hoy es Francia, ¿sí? Francia va a cogérselo, por decirlo entre comillas, los francos. La capital, París, ¿sí? Los francos, París. El rey más importante de los francos, hubieron muchos, pero me detengo en Clodoveo. Clodoveo fue el primer rey bárbaro de estos germánicos que se bautizó cristiano, ¿sí? Clodoveo. Y los francos no fueron conquistados, sino que ellos van a forjar lo que luego se va a conocer como el Imperio Carolingio, que lo vamos a estudiar en próximas semanas, alucinante, ¿sí? El tercer reino de estos germánicos se va a establecer en lo que hoy es la península ibérica. La península ibérica está constituida por España y Portugal. En esa región, pero específicamente más en el territorio español, se van a establecer los visigodos. Y uno dirá, ah, ya, profe, la capital Madrid. No, no era Madrid, se llamó Toledo, ¿sí? Toledo. Este reino visigodo sí va a ser conquistado por el Imperio Islámico, cuando lo gobernaba su rey tal vez más importante, Don Rodrigo. A los visigodos lo reinaban muchos reyes, pero destacamos a Don Rodrigo. ¿Por qué? Porque cuando gobernaba Don Rodrigo, a los visigodos, se va a producir la llegada y la invasión de los islámicos, que van a convertir a España en un califato del Imperio Islámico, como también veremos más adelante. El cuarto pueblo, o cuarto reino de estos germánicos, se va a establecer en Italia, en la península itálica, donde queda Roma. Yo ya te había dicho que cuando gobernaba Rómulo Augustulo, los érulos, liderados por Odoacro, tomaron Roma, ¿cierto? Pues este pueblo de los érulos, ¿no? Luego, a su vez, van a ser
conquistados ellos por un pueblo de estos germánicos más grande llamado los ostrogodos. De tal manera que lo que hoy es Italia, se va a establecer el reino germánico de los ostrogodos. No es lo mismo que los visigodos, en España. En Italia son los ostrogodos. Y la capital no va a ser Roma, sino va a ser Ravenna. Ravenna, ¿ok? Y el rey más importante va a ser Teodorico, que va a establecer la capital en Ravenna y va a embellecerla. Teodorico, el rey de los ostrogodos. Hubieron otros, obviamente, pero es el más importante, Teodorico. ¿Y qué le pasó a este reino ostrogodo? Va a ser conquistado por un gran imperio, que también lo veremos, el imperio bizantino. El imperio bizantino, o el imperio romano oriental. ¿Ok? Y el último, porque son 5 reinos germánicos, el quinto reino germánico se estableció en una ciudad que lo estudiamos el año pasado, una ciudad célebre, Cartago. ¿Se acuerdan de Aníbal Barca? ¿No? El gran general cartaginés que osó retar a Roma por el dominio del mar Mediterráneo, el que lloró cuando su papá Amílcar muere, ¿te acuerdas? En el combate de Egiates. Ok, ese men, Aníbal, ya había muerto, ya pasó muchos tiempos. Y recuerda que Cartago se ubicaba en la parte noroccidental de África. Y ahí también había llegado el Imperio Romano, ¿no? Entonces, esa región que hoy forma parte del país de África llamado Túnez, llegaron los vándalos, el quinto reino de estos germánicos son los vándalos que se ubican en lo que hoy es Túnez. Y la capital va a ser Cartago, esa célebre ciudad, ¿no? De Aníbal Barca. Esta es la ciudad de Cartago. Y los vándalos, ¿no? Destaca su rey Genserico, el cual en su momento tomó Roma temporalmente. Genserico asaltó y tomó Roma. ¿Y qué le pasó a los vándalos? Pues fueron conquistados también, al igual que al reino ostrogodo, fueron conquistados por el imperio bizantino. Recuerda que el imperio bizantino también le podemos llamar el imperio romano oriental. Ok, y es así como se establecen los reinos germánicos, correcto, que son 5. Ok, muchachos, hasta aquí